todos y bienvenidos a un webinar más desde Farmaventas. Ante todo, quiero pedir disculpas por la ausencia de nuestro querido Marc Florenza por motivos laborales. Hoy estamos reunidos con tres grandes profesionales y sobre todo tres grandes amigos y vamos a tratar sobre todo un tema más que vulnerable para muchas personas de la sociedad y sobre todo más que formativo para muchos farmacéuticos. Quiero agradecer ante todo la confianza depositada de Interempresas y de Farmaventas en mi persona para poder llevar a cabo este webinar y sobre todo a todos los asistentes por una cuestión muy importante, por querer aprender y formarse en oncología, que es lo más importante que queremos hoy llevar a cabo con una gran compañera y gran amiga, como digo, como la compañera Blanca Yasser, mi gran amigo y compañero también Tomás Muret, y mi gran amigo y gran compañero como es David Garduño. Bienvenidos, chicos. Gracias. Hola, bienvenidos. Bueno, Muchas quien no gracias. os conozca creo que es un problema porque creo que se pierde, creo que lo más importante y es la verdad de lo más profesional con muchas personas conjuntas que existe a día de hoy en el mundo farmacéutico. Y si me lo permitís, por favor, si os podéis presentar brevemente, empezando por Blanca, por favor. Muchísimas gracias, Isu. Muchísimas gracias a Marc, a Farmaventas, por organizar un webinar tan chulo como el que estoy segura que va a ser hoy. Y bueno, un placer una vez más poder estar con mis grandes amigos y compañeros, con Tomás, con David y contigo, por supuesto, Isu. Yo soy Blanca Yácer, para quien no me conozca, soy farmacéutica, titular de una oficina de farmacia en Benidorm. Soy vocal de Dermofarmacia y formulación magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y soy fundadora y CEO de mi propia línea de dermofarmacia. Estimado Tomás Muret, preséntate, Bueno, por favor. muchas gracias, Isu, por la invitación. Como siempre es un placer compartir con Blanca, contigo y con David, que ya no es la primera vez que debatimos juntos sobre temas de oncología, y darle las gracias a Marc, que hoy no puede estar, y sin lugar a dudas a Farmaventas por crear este tipo de webinares. Yo soy Tomás Muret, yo soy farmacéutico comunitario en Palma de Mallorca y tengo el honor de ser el vocal nacional de Dermofarmacia y de representar a la mayoría de farmacéuticos que se dedican a esta área, ¿no? Y de un poco de intentar trabajar en la formación, en que toda la parte de la dermofarmacia se coja y se lleve desde una forma más profesional desde la farmacia comunitaria, ¿no? Este es un poco el enfoque que tenemos y el objetivo que tenemos desde el Consejo de Farmacéuticos. Muchas gracias, Tomás. Amigo David. Pues nada, buenos días a todos. Voy a ser más breve en los agradecimientos porque sobra decir las palabras. Gracias a Mar, gracias a Farmaventas por este webinar. Evidentemente, a Tomás, a Blanca, que son dos increíbles personajes y ponentes y personas sobre todo. Y evidentemente a Isu por juntarnos a todos nosotros en este no sé cuántos webinars que ya hayamos hecho juntos y espero que habrá muchos más. Yo soy David Garduño, responsable nacional del Departamento de Oncología de la Roche-Posay, farmacéutico de vocación, como digo yo, y sobre todo un enamorado de lo que hago y del trabajo que representa el mejorar la calidad de vida de los pacientes, que creo que es el fin de cualquier sanitario y especialmente a los que estamos cerca de ellos. Yo quiero empezar, pero sobre todo, antes de hacer una pregunta, sé que somos personas que nos conocemos, somos amigos ante todo y no tenemos pelos en la lengua y eso hay que reconocerlo cuando hablamos de temas que son tan delicados y somos sinceros, pero sobre todo, no por echar flores y regalar oídos, sobre todo quiero decir una cosa clara y creo que la sociedad debería de saberlo. Quiero aprovechar la ocasión de tener a Tomás sobre todo para agradecer el trabajo inmenso que hace el Consejo y el mundo farmacéutico para el paciente oncológico, y te lo quiero decir en mayúsculas. Quiero agradecer el papel de Blanca con su laboratorio que hace conjuntamente como profesional en el paciente oncológico y a David Garduño con su gran equipo y también su parte de toda esa profesionalidad que tiene la Roche Posay que apuesta por ayudar al paciente oncológico y creo que hay que decirlo, porque hoy en día es muy fácil ayudar, pero hay que apostar, hay que formar y hay que enseñar. Así que desde aquí mi agradecimiento a todo ese organigrama que representáis. Empiezo sobre todo por lo más sencillo, porque me gustaría hoy hablar de cosas un poquito más complicadas y más
formativas, dígase principios activos, dígase nombres de medicamentos, todo lo que podamos ayudar a todos los compañeros farmacéuticos y no farmacéuticos. Empiezo por Tomás. Tomás, sé que representas a todo un equipo enorme de farmacias, de farmacéuticos en consejos, pero me gustaría hacerte la pregunta del millón. ¿Cómo el farmacéutico puede ayudar al paciente oncológico que acuda a una oficina de farmacia a día de hoy? Vale. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Lo primero de todo. Si miramos hace 20 años ahora, hace 20 años no teníamos absolutamente ni idea de lo que era un paciente oncológico y a día de hoy creo que ya todos lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Queda mucho por hacer? Sin lugar a dudas que queda mucho recorrido por delante y desde el Consejo trabajamos. Ahora mismo tenemos, junto con la Roche Posay y con el equipo de David Garduño, un canal destinado única y exclusivamente a efectos secundarios en piel de paciente oncológico. ¿Y cómo debe cuidar el farmacéutico al paciente oncológico? Yo creo que lo primero de todo lo tiene que hacer con tranquilidad, con tiempo y con conocimiento. Y son las tres cosas muy importantes, porque nosotros desde el Consejo estamos trabajando en que la dermofarmacia se vaya transformando desde un consejo, que es lo que estamos haciendo hoy en día, hacia un servicio. Y el paciente oncológico no lo puedes tratar a base de consejos en el mostrador, de consejitos cortos. Sin lugar a dudas, si tiene cualquier duda, se la puedes resolver. Pero si tú quieres llevar bien a un paciente oncológico, lo tienes que hacer a través de un servicio del paciente oncológico. Y para hacer ese servicio nos tenemos que formar. Y esto es súper importante. Y tenemos que estar formados en cómo tratar al paciente oncológico antes del tratamiento, durante el tratamiento y en el posttratamiento. No solo en la parte de seguimiento farmacológico, que es lo nuestro, que es lo que más sabemos, sino en ayudarle en todos aquellos efectos secundarios que tenga en la piel, en ayudarle en la parte de la rutina cosmética, la parte de suplementación, que luego podemos hablar de ello, pero también desde una parte humana. Y para eso hay que formarse también, hay que escuchar a los psicólogos, cómo actuar, cómo tratar. Y todo esto lo tenemos que hacer por dos razones. Primero, porque es nuestro papel como farmacéuticos el ayudar, el estar al lado del esto. Y luego, porque la sociedad, que está envejeciendo cada vez más, cada vez hay más índice de paciente oncológico y nos está demandando esa ayuda, ¿no? Ese acompañamiento. Nosotros no vamos a hacer de médicos, no vamos a diagnosticar enfermedades, no vamos a diagnosticar nada, pero vamos a realizar ese acompañamiento y vamos a saber cuándo derivar, cuándo ayudar. Y ese punto de la farmacia como centro sanitario de acompañamiento tanto al paciente como al cuidador del paciente, creo que es fundamental a día de hoy. Blanca, te quiero hacer una pregunta. Cuando un paciente es diagnosticado, evidentemente por mi experiencia personal, lo primero que te preocupa es el tratamiento, el diagnóstico, el seguimiento. Y nos preocupamos a estar con el profesional sanitario para saber ese tipo de supervivencia que queremos tener y el tipo de calidad de vida que vamos a tener. Pero sobre todo nos olvidamos de partes importantes, que es la piel, por ejemplo, de las manos, del cabello, de las uñas. Esos puntos olvidados del cuerpo que son sumamente importantes para poder tener una calidad de vida mejor cuando estás con tratamiento. Por tu experiencia, por ser una persona que trabaja en la piel de los pacientes, ¿en qué situación estamos ahora o qué has llegado tú a poder descubrir para poder ayudar? Porque me consta, por la amistad que tenemos, te has dedicado inclusive por situaciones personales a cuidar el cuidado bucodental de los pacientes oncológicos. Así es. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre ello? Pues mira, al final, Isu, es que son tantas cosas que decir. O sea, todo lo que ha dicho Tomás es así y hemos adelantado muchísimo gracias a las personas que estáis aquí, entre otras, pero sobre todo vosotros, ya lo sabéis, siempre lo digo, pero nos queda mucho por adelantar y sí que es verdad que en muchas farmacias hace unos años les venía una prescripción de una enfermera oncológica, de un oncólogo que ponía la crema del tarro azul y nadie se atrevía a cambiarla sabiendo que esa fórmula no tenía por qué ser adecuada, pero al final, ¿no? Lo que decía el oncólogo, el radiooncólogo, la enfermera era palabra de Dios, amén, ¿no? A día de hoy yo creo que los farmacéuticos, los equipos de la farmacia, poco a poco, con mucho trabajo que se está haciendo y con muchos granitos de arena que se están poniendo, tienen las herramientas fundamentales para saber
que en ese servicio de dermofarmacia especializada en el paciente oncológico que ha nombrado Tomás, le vamos a dar una recomendación y le vamos a decir por qué la crema del tarro azul quizás no es lo más adecuado y por qué tenemos en la farmacia, y eso es otro tema para hablar largo y tendido, a día de hoy y sin saberlo, muchas formulaciones que pueden ser totalmente aptas, adecuadas, seguras y beneficiosas para el cuidado de esa piel, ¿vale? En la piel del paciente oncológico, supongo que entraremos en eso, pueden suceder muchísimas cosas, alteraciones, toxicidad que se manifiesta y el cuidado de la piel antes, durante y después va a ser un tratamiento coadyuvante, como siempre decimos, porque eso va a hacer, o vamos a intentar hacer, que se minimicen las alteraciones que se produzcan en la piel o que tengan una evolución lo más favorable posible, ¿vale? O sea, intentando disminuir pues esa merma de calidad de vida física, pero al final también todas esas alteraciones, y tú has hecho cosas muy importantes, disminuyen la merma de calidad de vida psicológica, emocional, por ejemplo. Esos talleres en la farmacia para mejorar o para enseñar autotalleres de cómo maquillarse las cejas, de cómo intentar mejorar ese aspecto apagado, cetrino, sin vida, de ese tipo de pieles. Las uñas, ahora es la comunión de mi hija y tengo esas hiperpigmentaciones, esas estrellas en las uñas y me gustaría ir con las uñas pintadas. ¿Puedo pintarme las uñas o no puedo pintármelas? ¿Puedo ir a hacerme las uñas de shellac, de gel o no puedo? O sea, toda esa información del día a día, súper importante. Ya llegamos al extremo de lo que tú dices de la cavidad bucal. Cuando hay esas mucositis, esas llagas, que ni con geles de ácido hialurónico, ni con micostatin se puede hacer nada, tienen que dejar de ingerir comida, se les alimenta por sonda. O sea, que en esa situación no puedan ni comer con el sufrimiento de los familiares, de los acompañantes que ven esa situación, pues pienso que hemos conseguido mucho, pero que todavía eso nos queda muchísimo por hacer. David, yo te conozco de hace años, sé el inmenso trabajo que hacéis con el curso de oncología, pero te respeto y te aprecio un montón porque sé que eres una persona que está todo el día leyendo desde por la mañana todo lo nuevo que ocurre en el mundo de la oncología. Y no solo me quiero centrar contigo en el cuidado de la piel, sino sé que eres una persona que controla y sabe todo lo que es la medicación, por decirlo así, los fármacos del paciente oncológico. Pero antes de preguntarte eso, quiero ir a un extremo. La pseudoterapia existe, ¿vale? Y tú te ríes, pero es verdad, ¿vale? Pero me pongo en el caso del paciente que no quiere darse tratamiento. El paciente que está diagnosticado y le da yuyu, que se cree todo lo que se oye, se cree todo lo que aparece y lo que no aparece. Antes de ir en una parte que es la farmacología y todo lo que sabes, cuéntame esa parte que a ti ahora te apasiona, que es dar realmente el tratamiento real que se merece el paciente y sobre todo el cuidador. Porque claro, se creen todo lo, hablando claro, se creen todo lo que escuchan y todo lo que le dicen. Y eso no es así. Bueno, pues lo primero y antes de empezar, como siempre, Tomás y Blanca, magistral, o sea, sin palabras. Dicho esto, hablando de las pseudoterapias, efectivamente es algo que no solía inclusive introducir ni siquiera en las sesiones clínicas que yo hago en hospitales a estos especialistas, pero casi que me he visto en la obligación de hacerlo porque veo que a nivel social es algo que cada vez está más en boga, que cada vez efectivamente hay más pacientes que efectivamente están apostando por este tipo de pseudoterapias, hasta el punto que pueden dejar los tratamientos y, bueno, pues con el consecuente fin que ya todos sabemos, ¿no? Así a grandes rasgos te puedo decir, mira, en el año 2022 aproximadamente se hizo un estudio bastante chulo de la farmacia hospitalaria, que la hizo la farmacia hospitalaria del Gregorio Marañón porque le preocupaba exactamente lo mismo que a mí, el tema de las pseudoterapias y sobre todo esa medicina alternativa y complementaria que los pacientes oncológicos pues normalmente en sus situaciones suelen acudir. Números para tener en cuenta, ¿vale? Entre 6 y 7 pacientes que están en tratamiento oncológico están tomando algún tipo de medicina alternativa complementaria sobre 10. Es decir, 6 o 7 de cada 10 están haciendo algo que muy probablemente ningún sanitario sepa. Y cuando digo ningún sanitario me refiero al oncólogo, al enfermero, enfermera o nosotros mismos. Así que la pregunta es clave. Siempre lo ha sido sanidad, pero ahora más que nunca. Y sabemos que nos van a mentir, sabemos que nos van a mentir, porque evidentemente cuando nosotros preguntamos muchas veces, en el momento que nos dicen la verdad, seguramente les digamos que no es lo correcto. Así que a veces hay que llegar de manera indirecta y hacer las preguntas, no solo al paciente, sino efectivamente al cuidador, que posiblemente esté menos mediatizado por su propia enfermedad y nos pueda dar más pistas y
y más veracidad. Pero no solo ese número es increíble, ¿no? 7 de cada 10. Si te preguntaras, ¿y qué es lo que suelen tomar? Bueno, pues el 70-75% remedios herbales. Remedios herbales que en circunstancias normales, en pacientes, vamos a decir, sanos o con patologías que no tengan que ver con cáncer, pues evidentemente una planta hace un determinado efecto y lo hace. Pero cuando estás en tratamiento oncológico, como yo digo muchas veces, 2 más 2 casi nunca es 4. Y lo que una planta suele hacer a personas sin patologías o con patologías convencionales, en un paciente oncológico no. O no tiene por qué. Y el 75% lo hace. Es más, remedios herbales, fíjate, no hablo de comprimidos, que los comprimidos parece que queda más repelús. No, como es una tisana, pues no hay problema. El 20 y tantos %, pues cosas como suplementos nutricionales, antioxidantes, vitaminas, otra serie de cosas, y aproximadamente un 5% el restante por ciento es flores de Bach, homeopatía y todo eso. El problema que tiene todo esto es que quien les prescribe, o a la mayoría de las veces que les prescriben a estos pacientes, son amigos y familiares. Yo siempre digo, en España dicen que tenemos un problema de sanitarios, pero somos 48 millones de españoles y la mitad somos capaces de diagnosticar qué narices tenemos de problemas. O sea, es increíble este dato, pero a mí me hace mucha gracia, pero es verdad que seguramente quien no tiene una vecina o un vecino que lo sabe todo, o quien no tiene a un cuñado o una cuñada que aun sabiendo que tú eres sanitario sabe más que tú. Y esto es algo como de locos. Hemos, de alguna manera, normalizado que la gente, de alguna manera, pues esté metiéndose en terrenos que no le corresponden, diagnosticando e inclusive tratando a vecinos, a familiares o tal, pensando que con su conocimiento pues están haciendo un bien, porque efectivamente esa vocación de ayuda existe, pero si no saben, no te metas. Nadie va a una obra y va al arquitecto y le dice, oye, ese murete medio metro más para allá, pero te duele la cabeza y toma, yo tengo una pastilla que te va a ir de cine. Hombre, a ver, tiene que haber una coherencia en esto. Y además lo peor de esto ya no es que solo que la mitad de ellos le preguntan a un familiar, es que solamente 1 de cada 2 le pregunta a un profesional, 1 de cada 10 le pregunta a un profesional. Y para seguir con más INRI, cuando le dicen que por qué no se lo dice a su médico, por qué no confío en su médico, la mitad dicen que es que, pues, pero se lo tengo ya que decir, es algo que tenía que decir al médico. Hombre, te estás tomando algo, ¿no? Y casi un 40% dice, pues es que el especialista no me preguntó. Es decir, ponernos en contexto que esto es muy serio, que efectivamente como profesionales sanitarios somos a veces hasta detectives para poder hacer esto, tener esto en cuenta, este número, 7 de cada 10 pacientes que podáis ver están haciendo algo que no sepáis, y lo que sí os tengo que decir con el tema de las pseudoterapias, que hay muchas evidentemente y muy dañinas y algunas hasta muy peligrosas, pueden llegar a la muerte, es que nunca demonicemos al paciente por intentar de alguna manera pues tratarse con una pseudoterapia. Está en una situación muy complicada, una situación emocional muy compleja en la que se agarran a cualquier tabla de salvación y clavo ardiendo, y en los que quitarle eso por la fuerza es complicado y aparte contraproducente, porque no lo vamos a hacer. Cuando una persona está metida en ese move y cuando su única tabla de salvación para ellos es eso, el que tú vengas a decirle lo contrario no ayuda en ese apartado. Así que lo que tenemos que hacer es empoderar la figura del médico, empoderar la figura de los sanitarios, tener en cuenta que tenemos que hacerle llegar al paciente que para nosotros nuestro fin es curarlos, no todo lo contrario, que parece que lo único que queremos es matarlos. Y es al revés. Todos los que estamos aquí y todos los profesionales sanitarios lo que queremos es mejorar la salud y la calidad de la gente. Así que te agradezco mucho la pregunta. Igual me he extendido demasiado, pero es verdad que para mí es un tema que no tratamos o tratamos muy de lado cuando realmente en la sociedad está, y créanme, en pacientes donde está en situación de riesgo vital su vida, no es tan descabellado. Cosas que para nosotros serían increíbles de hacer, para ellos es lo más normal y lo hacen con total, impunidad. Has nombrado la palabra suplementación, Tomás nombró la palabra suplementación. Me gustaría hablar con Tomás sobre esto y luego un poquito con Blanca saber ya las actualizaciones en activos en el paciente oncológico, y contigo, David, sobre la farmacología actual. Tomás, ahora se habla mucho de la suplementación en el paciente oncológico, no lo vamos a negar, ¿vale? Hay que ser conscientes. Se habla inclusive del estudio de la microbiota en el paciente oncológico, tampoco lo vamos a negar. ¿En qué situación estamos? Es decir, hay suplementación para la microbiota, se habla inclusive de ciertos productos específicos, por nombrar omega 3, vitamina D, creatina, o inclusive se está hablando ya del magnesio. Cuéntanos un poco tu experiencia o lo que te gustaría añadir sobre la suplementación. Mira, vamos a empezar por dejar un tema claro, que es que seguramente esto lo hablará mejor David que yo, pero antes hablábamos casi siempre, como hace 20 años más, como de quimio y radio solo,
que eran como dos patologías, o sea, dos grupos de medicamentos, bueno, la radio es radiología, pero lo otro es un grupo de medicamentos que más o menos hace 20 años tenían los mismos efectos secundarios, actuaban más o menos de la misma manera, tenían las mismas interacciones, pero hoy empezamos a tener todas las terapias dirigidas, toda la terapia hormonal, la inmunoterapia, y dentro de las terapias dirigidas, cada medicamento va digamos, a su... Actúa de forma diferente, tiene sus propios efectos secundarios, tiene sus interacciones. Es muy difícil unirlos todos o catalogarlos todos pensando si estás en terapia dirigida. Con lo cual, hay que ir con mucho cuidado porque hay que mirar casi medicamento a medicamento que esté tomando el paciente, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Luego, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener claro que cuando una persona está en un proceso oncológico, lo más importante de todo es curar el cáncer, ¿vale? Nos tenemos que olvidar del resto de cosas. O sea, el objetivo número 1 es curar ese cáncer. El objetivo número 2 es curar el cáncer con la mejor calidad de vida posible para el paciente, ¿vale? Y vamos subiendo objetivos. Pero en este objetivo tenemos que ir con cuidado porque a día de hoy mucha suplementación no tenemos evidencia de que sea negativa con la medicación, pero tampoco tenemos evidencia de que no lo sea. ¿Me entendéis? Con lo cual, esto es lo que nos preocupa, porque mucha gente dice, esta hierba, me lo invento, hierba X, no hay ninguna evidencia de que interactúe contra el medicamento. Ya, pero es que no hay ningún estudio que lo haya mirado. ¿Me entiendes? Por lo tanto, tampoco hay ninguna evidencia de que no interactúe. Por lo tanto, tenemos que ir con muchísimo cuidado con la suplementación. No hay que suplementarse sin que el oncólogo lo sepa. Punto número 1, ¿vale? O sea, es que me han comentado mi vecina, ni hay que tomar... Mira, y cuando hablamos de suplementación, yo cuando tengo a los pacientes les pido que me pidan todo lo que están tomando de suplementación. Para ellos las vitaminas no son suplementación, las vitaminas también. Como farmacéuticos les tenemos que pedir todos los brebajes que beban, todos los tés. Sí, porque parece que no, pero también en infusiones, en tés, puede haber contraindicaciones. Por lo tanto, mucho cuidado con la suplementación. Nosotros tenemos, hoy en día que está súper de moda tomar vitamina C, vitamina E, muchos antioxidantes. Oye, cuidado que muchas veces reducen el efecto o pueden llegar a reducir el efecto de quimioterapia o de radioterapia. Tenemos que ir con cuidado con esto. Tenemos que ir con cuidado, si, por ejemplo, cuando se junta paciente oncológico con menopausia, que a lo mejor soja o isoflavonas de soja, que tienen fitoestrógenos, que pueden interferir en las terapias hormonales. Cuidado con eso. Yo qué sé. Luego, incluso la alimentación, ya no solo suplementación, porque a veces estamos suplementando mucho a la gente con calcio o incluso calcio o tomar lácteos pueden interferir en la absorción de algunos medicamentos. O ahora mismo que estamos por ejemplo, productos que están muy de moda, como la ashwagandha. Cuidado, ahora que estamos con todo el cáncer de pecho, cuidado que pueden interferir con el tamoxifeno. Tenemos que ir con muchísimo cuidado porque estos productos, esta suplementación que en persona sana o que en persona en otra patología es maravillosa y va súper bien, en paciente oncológico puede ser negativa, puede ser contraproducente. Por lo tanto, no suplementamos sin el consentimiento del oncólogo. Tenemos que ir con muchísimo cuidado porque tenemos que ir igual que, es que solo son probióticos para la modificación. Cuidado. También tiene que estar seguido porque es muy importante tener la microbiota en su mejor estado para la buena absorción de los medicamentos oncológicos, sí, pero que te diga el oncólogo si esos probióticos los puedes tomar con estos medicamentos. Sí, hasta qué punto son positivos para restaurar esa microbiota. O a lo mejor tienen que ser otros. ¿Me entiendes? O sea, soy una persona súper a favor de la suplementación con criterio, ¿eh? Tenemos que pensar, incluso en la gente normal, en la gente que no tiene patología, yo siempre digo, aquellos que toman 12 suplementos tienen un problema de alimentación o un problema de salud no diagnosticado, ya sea físico o mental. Pero una persona que toma 12 suplementos al día, algo no va bien, ¿vale? Y en paciente oncológico, no tomemos nada, no recomendemos nada sin el beneplácito del oncólogo. Yo estoy seguro que Blanca y David están de acuerdo conmigo en esto, porque lo hemos hablado más de una vez, pero es que esto es muy importante y como farmacéuticos
lo tenemos que tener súper claro cuando nos lo digan los pacientes. Y tenemos que, cuando hacemos esa revisión en el servicio de dermofarmacia, cuando hacemos esa revisión, porque esto es lo que decía David, los pacientes mienten y a veces no es que mientan, es que a veces no cuentan porque no le dan importancia. Ya no digo mentir, digo que pues... Y bueno, es que tomaba unas vitaminas, es que unas pastillitas naturales, que no. Y al oncólogo a lo mejor no se lo contarán, pero a nosotros sí, tenemos que rascar ahí para sacar toda esa información. Yo te lo agradezco porque acabas de demostrar una cosa clara, que ya el cáncer es individualizado, no generalizado, y que cada persona lo padece y lo sufre y tiene una situación determinada y distinta. Blanca, lo que te quería preguntar sobre el cuidado de la piel. Siempre se ha hablado de sota, caballo y rey, es decir, hidratación, limpieza y protección solar. ¿Se ha avanzado por tu experiencia en un poquito en algo más para el cuidado de la piel del paciente oncológico? Yo creo que sí, y mucho en cuanto al conocimiento, Isu, porque ese conocimiento, esa experiencia hace, pues bueno, que no sean solo esos pilares básicos de una piel sensible, lo que dices tú, de una buena limpieza, una correcta limpieza, una hidratación y la fotoprotección, sino que realmente se puede hacer mucho más cosas, siempre personalizando, individualizando cada paciente, ¿vale? Dicho eso, apoyar totalmente lo que ha dicho Tomás, o sea, cuando hace unos años empezamos con todo el acompañamiento del paciente oncológico en nuestras farmacias, todos éramos muy cautos con el tema de la suplementación, con el tema de los probióticos, con todo. Y ahora que la gente estamos en esa locura sin fin de la suplementación, ya oyes a esos compañeros totalmente empoderados y con un conocimiento más que tal, no, sí, pueden tomar esto o lo otro. Y yo, claro, muchas veces peco de conservadora y de que si no se lo oigo a David no me lo creo, te quiero decir, ¿sabes? O sea, a mí que vayan diciendo unos, otros en webinars, en las redes, en tal, o sea, yo creo que al final el hervir, el eso, o sea, que al final que la gente está tirando un poco de la moto, porque es lo que decíais vosotros, o sea, no hay estudios que esté contraindicado, pero tampoco que esté indicado, porque no se han hecho. Entonces, ojo con las palabras y ojo con lo que se dice, que vamos ya todos lanzados cuesta abajo y sin freno. Entonces, ojo con el tema de la suplementación, como bien dice Tomasa. Yo siempre he dicho, pues eso, los probióticos vía oral, tal, siempre consultándose al oncólogo, el tal, pero ahora, claro, el omega 3, el espino amarillo, el tal, o sea, los pacientes oncológicos parece que tendrían que ser los más suplementados porque ahora mismo, desde hace 2 días, ya no pasa nada. Y eso no es. Entonces, yo creo que ahí todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, volviendo a mi terreno fundamental, que es el tema de la dermo y de la innovación y de qué pueden hacer estos pacientes que no sea el sota, caballo y rey, los 3 pilares básicos, pues bueno, realmente hay muchos activos que pueden utilizar, pero siempre debemos valorar el estado de su piel. Siempre lo decimos, la piel del paciente oncológico no es una piel enferma, no es una piel que esté sufriendo el cáncer o el tumor, es una piel alterada, como si nos hubiésemos quemado en el sol o en un tratamiento médico estético, es una piel alterada que tenemos que reparar porque nos va mucho detrás en ello, pero que realmente no tenemos que tener miedo a ciertas cosas. Entonces, conociendo qué activos son totalmente tolerables por una piel alterada y valorando desde nuestros servicios de dermofarmacia cuál es cada paciente, aquí no sirve el café con leche para todos, igual que no sirve nada. Entonces, yo puedo confiar en unos productos, pero según si un paciente viene con una erupción acneiforme o viene con determinada alteración o patología, yo no puedo dar lo mismo a todo el mundo. Entonces, por supuesto, Isu, los pacientes oncológicos pueden utilizar antioxidantes que sean tolerados por su tipo de piel, no pueden utilizar vitaminas C puras que necesiten un pH ácido para ejercer su efectividad o ser estables, porque lo más seguro es que irriten esa piel del paciente oncológico y lo que menos necesitamos son sorpresas de ese tipo. Pero sí que pueden utilizar vitaminas C estabilizadas, como puede ser el ascorbicglucósido, como puede ser el ácido ferúlico, la vitamina E, que me encanta para el tratamiento de la piel del paciente oncológico, porque da más elasticidad, más calidad cutánea. Pues por supuesto que pueden utilizar antioxidantes, pero es que voy más allá. Pueden utilizar activos antienvejecimiento. Obviamente no sirve el gold estándar antienvejecimiento, que es el retinol, ni el retinal, ni su prima la de Cuenca. Obviamente no, pero sí que es verdad que a día de hoy hay muchos activos antienvejecimiento que estimulan la síntesis de colágeno y elastina y con cada día más evidencia científica que son totalmente aptos
cuando nuestro foco está puesto en mejorar la apariencia cutánea y no tenemos una alteración, una erupción acneiforme. Tenemos los péptidos, los factores de crecimiento, incluso los innovadores y recién aterrizados exosomas, que aparte de ya tener más que evidenciada la síntesis, la estimulación de la síntesis de colágeno y elastina, tienen efecto a través de sus marcadores transmembrana, ¿vale? El CD81, el CD9, el CD63, ese efecto, por ejemplo, en los queratinocitos inflamados. Entonces, por supuesto que los exosomas son totalmente aptos para los pacientes oncológicos. Y, por supuesto, otras cosas que antes nos hacían, la renovación cutánea. El paciente oncológico tiene una piel apagada, con un aspecto cetrino, sin vida. El paciente oncológico no se puede renovar la piel. Pues bueno, a ver de qué forma. Obviamente yo nunca le pautaría un exfoliante mecánico, un scrub con aristas que pudiese arañar su piel, empeorar su función barrera cutánea, ni un peeling químico con una alta concentración de alfa-hidroxiácidos. Pero sí, por supuesto, podría utilizar determinados tipos de renovadores como son las proteasas, enzimas como la papaína y la bromelaína, que son súper selectivas en su mecanismo de acción porque lo que hacen es romper como cual comecocos los corneoidesmosomas, que son lo que unen los cornecitos del estrato córneo. Actuando ahí, ni alteras la función barrera por lija, por fricción, ni alteras el pH eudérmico, ni alteras la microbiota. Entonces sí que, por supuesto, podemos salir de esos 3 pilares básicos, pero ojo, siempre con la recomendación de un profesional sanitario que está a pie de calle 24 horas al día, 365 días al año, como es el farmacéutico. David, ¿te gustaría añadir algo más antes que te haga la pregunta que te quiero hacer? Yo creo que tanto lo que ha comentado Tomás como lo que ha... Por cierto, Tomás, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, Blanca, yo con lo que has dicho, sí. Y con lo que ha dicho Blanca, sí. Retomando un pelín, simplemente lo que ha dicho Tomás, que me ha parecido súper buen, lo que ha comentado, es decir, vamos a priorizar, ¿no? Primero, salvar la vida al paciente, luego salvarlo con la mejor calidad. Lo mismo pasa con la piel. Exactamente igual, ¿eh? Es lo mismo. Primero, mejoremos la piel y luego ya veremos qué le vamos haciendo. Es decir, que esos pilares básicos, y yo entiendo que la gente pues quiera innovar y evidentemente muchas cosas siguen siendo básicos porque eso mismo, porque son básicos. Es decir, lo básico es esto. A partir de ahí que tengamos una piel bastante reconstruida, es cuando podemos empezar a utilizar todo lo que ha dicho Blanca, en el que estoy completamente de acuerdo y en el que efectivamente existen esos recursos para mejorar, si cabe, la elasticidad, evidentemente la luminosidad y miles de cosas más. Pero que nadie se obsesione, y sobre todo un paciente oncológico, con querer evitar primero una arruga cuando realmente tienes la cara como una paella, o cuando tienes un picor extremo, o cuando tienes una rojez interesante. Para eso, efectivamente, y como ha dicho Blanca espectacularmente bien, que a veces se nos olvida, pero que es verdad, que una piel oncológica no es una piel enferma, es una piel temporalmente frágil y muy reactiva. Y digo temporalmente porque es durante el tiempo que dura el tratamiento y pocos después, meses después. Luego es una piel que puede recuperarse en mayor o menor grado, donde se pueden hacer miles de más cosas. Pero, vamos, ¿qué queréis que os diga? Que magistrales los dos. Te quiero hacer una pregunta. A nivel farmacológico, ¿en qué situación estamos? ¿Qué avances han habido? Y tú que eres muy pro de estar leyendo los papers y estar viendo científicamente todos los avances, ¿hacia dónde estamos yendo? A un futuro muy halagüeño. La verdad, o sea, tengo que ser optimista. Me habéis oído muchas veces, yo soy un ferviente creyente de que creo que el cáncer no como genérico, el cáncer en genérico, no llegaremos a curarlo del todo, pero que moramos de esto no. O sea, y que creedme que muchas de las líneas de investigación no se han abandonado por los tratamientos, porque los tratamientos siguen evidentemente apostándose y gastándose mucho dinero para curar, pero también cada vez hay una inversión más importante en manejar fármacos y técnicas que consigan que de alguna manera cronifiquemos el cáncer, haciendo que, aunque no lo curemos, pues no sea evidentemente una enfermedad cuyo final sea la muerte, ¿no? Así que, pues mira, a nivel farmacológico, aunque la quimio, como muy bien ha dicho Tomás, que parece que lo único que existía anteriormente, la quimio radio, parezca caduca, de verdad que parezca rancia, y de hecho muchas veces, y yo en principio cuando empezaba en esto, muchos oncólogos se la querían quitar del medio, ahora mismo te digo que está en la fase más puntera, porque se ha conseguido que una técnica, o mejor dicho, unos fármacos que en principio pues causaban bastante daño y evidentemente tenían un efecto sistémico y muy preocupante, al utilizarlo con otras terapias, como puede ser un anticuerpo monoclonal muy específico que se une al receptor concreto de un determinado tipo de cáncer,
pues conseguimos lo que llamamos un anticuerpo conjugado, que es lo que está ahora mismo en boga junto con la inmunoterapia. En este caso, el anticuerpo conjugado es un anticuerpo que va unido a una molécula citotóxica. Acordaos que la quimioterapia tiene varios nombres: citotoxia, citotóxico, citostático o antineoplásico, pues citostático o citotóxico, y que va enlazado mediante una molécula química que hace de enlazadora. O sea, es decir, es un anticuerpo monoclonal unido a una quimioterapia y con un enlace químico, una molécula enlazadora que los une. Y esto es como un misil teledirigido que llega, en este caso, al fármaco en cuestión, perdón, a la célula en cuestión. El anticuerpo se une al receptor, libera, en este caso el enlazador libera la molécula citotóxica y se acaba teniendo un resultado muy bueno con efectos adversos pues mucho más leves de lo que tenía la quimioterapia. Y esto ahora mismo está muy, muy en boga, ¿no? Tenemos ahí anticuerpos, por ejemplo, no hace tanto tiempo que surgió el trastuzumab deruxtecan, que ahora mismo, por ejemplo, es una de las terapias, yo para mí casi revolucionarias, porque se utiliza principalmente para el cáncer de mama ER2 positivo que no tenía tratamiento, era sentencia de muerte. Y a partir de que salió, por ejemplo, este tipo de combinación, pues estamos consiguiendo no solo la vida de los pacientes, sino en algunos casos también pues curarlos, ¿no? Así que es muy halagüeño. Las terapias tradicionales siguen en boga. Recuerdo, por si acaso alguien no lo tiene en mente, pero me parece que es un dato curioso, la terapia oncológica que más se utiliza en España a día de hoy sigue siendo la radioterapia, ¿vale? No es la radio, la terapia que más se utiliza junto con algo, radio con quimio, radio con inmuno, radio con lo que sea, pero a la radio más de 1 de cada 2 pacientes diagnosticados de cáncer van a seguir teniendo radioterapia, y esto pues me viene a colación muy bien con lo que ha ido contando Tomás y Blanca, ¿no? Es verdad que la radioterapia tradicional de antes, la de hace muchos años, era diferente, quemaba mucho la piel de los pacientes, ahora no tanto, pero si tenemos y entendemos que un paciente oncológico, más de 1 de cada 2 va a estar en esta situación, fijaros si nos podemos anticipar a hacer un tratamiento profiláctico de recomendaciones cosméticas previas a cualquier tratamiento oncológico, especialmente a la radioterapia, porque con eso vamos a ganar un montón de calidad de vida en los pacientes. Así que a nivel farmacológico, las inmunoterapias siguen estando muy en boga, cada vez se ven más efectos en determinados tipos de cáncer. No sé si os acordáis, pero yo decía que la inmunoterapia prácticamente para algunos tipos de cáncer era lo específico, pues ahora se están combinando inmunoterápicos también para que sean más potentes y que funcionen en cánceres que no funcionaban. Por ejemplo, el nivolumab, que se utiliza para cáncer del pulmón o microcítico muchas veces, y el ipilimumab, que se utiliza para melanoma metastásico, en combinación ambos dos, pues resulta que parece que están teniendo muy buenos resultados con el glioblastoma, que sin ser un cáncer, por ejemplo, maligno, vamos a decir así, si mata. O sea, es maligno, decíamos con morir, pero hay cánceres que no son malignos, que matan, como los glioblastomas. Y, por ejemplo, en este caso, pues la combinación de ambos fármacos, pues efectivamente está haciendo un resultado tremendo. Así que la pregunta tuya, Isu, es muy esperanzador. Yo de verdad que lo veo todos los días. No voy a decir que sea paso mañana, pero creo que estamos en el buen camino y que conseguiremos que los resultados sean cada vez mejores, aun sabiendo que la incidencia del cáncer cada día aumenta más, como bien sabes tú. Por cuestión Eso, ¿me dejas preguntarle una cosa oye, estamos hablando ahora... Pregunta lo que quiera. Ahora digo, compartir pantalla, cambio rol de presentador. No, pero como David estaba hablando, y puede ser que muchos farmacéuticos estén oyendo muchísimo las terapias génicas que salen en muchas otras enfermedades y sobre todo las CAR-T que se está hablando tanto, ¿hay futuro en las CAR-T? Yo he oído que hay, para algún cáncer hematológico sí que ya se están empezando a utilizar, pero no sé si hay algún avance en ese sentido hacia paciente oncológico con ese tipo de medicamentos. Pues mira, Tomás, gracias por la pregunta y sí, la respuesta es sí. Evidentemente las CAR-T cuando surgieron con la necesidad imperiosa de intentar tratar algunos tipos de cáncer, que principalmente eran los hematológicos, y para ser más exactos, las leucemias linfoblásticas agudas y algún linfoma, que efectivamente han dado un resultado brutal, pero como la técnica es tan increíble, y es verdad que el concepto, vamos a decir, científico es tan increíble, se están haciendo investigaciones muy serias para tratar tumores sólidos. Sí, lo que pasa es que los resultados todavía no son los esperados. Digamos que vamos por muy buen camino, pero sí, claro, se están haciendo ensayos clínicos y un montón de ellos con este tipo de terapias para ver si podemos utilizarla en tumores sólidos. O sea que sí que está. Gracias. Nada, hombre.
Yo voy aquí, tengo mi libretilla y voy apuntando cosas, ¿eh? Yo aquí estoy de ponente a alumno a la vez. Todos estamos Ahora así. me gustaría hacerlos por último una pregunta a cada uno y una petición al final, ¿vale? Para terminar de estructurar el webinar. Pero ahora ya me centro más en una cosa más humana, más personal y más en el tú a tú, más que en la farmacología, en la suplementación y en la piel. Porque al fin y al cabo somos personas y somos seres humanos atendiendo y enseñando a seres humanos. Y con todo mi respeto, Tomás, te lo digo, no tengo vergüenza ninguna que gracias a ti aprendí una cosa muy bonita. Y no me voy a emocionar porque me llegó al alma, pero si quieres extrapolarla o quieres explicarla un poquito más, me gustaría, ¿vale? Y sabes qué pregunta fue y sabes en qué día fue, pero creo que eres una persona correcta y educada a la hora de querer explicarlo. Fue una conversación sobre el margen del paciente oncológico y creo que te acuerdas de ese día. Y creo que me enseñaste una cosa súper bonita que siempre me llevé en el corazón, que fue el margen más bonito que te puede dar el paciente oncológico es traerte toda su familia, todos sus amigos y todos sus conocidos porque ya les has dado una atención farmacéutica de calidad en su proceso oncológico. Cuéntame un poquito más de la manera que me lo explicaste porque a mí me llenó. A ver, si nosotros montamos un servicio de paciente oncológico, nosotros, es verdad, somos una farmacia, somos una empresa y tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que, vale. Pero no podemos mirar, y yo lo hablo en general de todos los servicios, en rentabilidad directa del servicio que vas a hacer, ¿no? De rentabilidad por paciente directamente. Esto que muchas veces nos enseñan a lo mejor en másters o en cosas de economía o en gestión de la oficina de farmacia, que es como rentabilidad y esto, cuánto sacas de esto y del otro. Yo creo que aquí no se puede hacer, porque nosotros como profesionales sanitarios tenemos ese lado humano, que es muy importante, y tenemos que ver como una rentabilidad a largo plazo y en ancho. La primera rentabilidad de todo, y los que tratéis con pacientes oncológicos, estoy seguro que estáis conmigo, es la humana cuando ves que al paciente oncológico le funciona y con tus recomendaciones va bien. Y eso es algo que cuando tú ves que está bien y que va mejorando y que aquella erupción que tenía le ha bajado y que cuando estaba con un problema pues ahora puede descansar mejor porque le has hecho una recomendación o que tenía esa paz que te da a ti, esa satisfacción personal, no tiene precio, para empezar. Luego, ¿qué ocurre? Si miramos la parte económica, ¿no? La parte económica, el paciente oncológico es un paciente muy agradecido y muy fiel, porque le has ayudado en un momento muy, muy difícil de su vida. Y si tú haces un seguimiento adecuado y trabajas bien con él, va a ser un paciente que siempre va a estar contigo y siempre va a venir a preguntarte por 1000 cosas. Pero no solo él, el cuidador, su familia, sus amigos, porque le has ayudado. Y ese es el retorno, digamos, económico más importante que no lo que se pueda sacar con ese único paciente. Porque yo cuando empecé a hacer paciente oncológico, lo empecé a hacer por una amiga de mi madre. Pero esta amiga de mi madre que le fue bien, se lo comentó a otra amiga que también estaba en proceso oncológico. Y nunca he puesto un cartel de servicio de paciente oncológico. Nunca lo he anunciado en redes sociales o en ningún sitio. Y toda la gente que tenemos es por el boca a boca, por el seguimiento. Y ese es al final, ese retorno más importante que si se lleva una crema más o una crema menos, o un producto más o un producto menos, porque al final no te ves en esa textura, ¿no? Y yo creo que como profesionales sanitarios, que muchas veces, y tenemos que ser conscientes, en la farmacia estamos así, mirando para abajo, recortando cupón y mirando códigos y esto, que a veces nos falta en plan como levanta la cara y mira al paciente, ¿no? Que muchas veces cuando nos salimos del mundo endogámico nuestro de los farmacéuticos y preguntas a otros, muchas veces dicen, es que vas a la farmacia y no te miran a la cara, solo te recortan, ¿no? Pues ese levantar la cara, ese mirar al paciente oncológico, ese hacer esa parte sanitaria
esa parte humana que llevamos vocacional los farmacéuticos, yo creo que es la mayor recompensa que hay. Y luego, sin lugar a duda, todo lo que le envuelve, todo lo que envuelve al paciente oncológico y todo lo que ese paciente oncológico te va a aportar. Pues te lo agradezco en el alma que lo digas y lo hayas explicado así, porque a mí ese día nunca me olvidaré y me enseñó mucho eso y te lo agradezco públicamente. Y Blanca, no voy a negar que contigo aprendí también muchísimas cosas y aprendo mucho. Y gracias a ti también te lo tengo que agradecer. Me empeñé en aprender mucho en lo que era el cuidado bucal del paciente oncológico por una historia personal que me contaste. Por eso ahora quiero ir a la parte más humana del webinar. Pero cuéntame una cosa. Existe la parte de la derivación. Eso es consciente y todos lo sabemos. Claro, cuando tú eres una persona, igual que Tomás, igual que David, experta en cuidado de la piel, y cuando no podemos, derivamos. O cuando no pueden, nos derivan. Y el paciente oncológico le ocurre mucho esto. Tenemos que saber cómo derivar en ciertos aspectos, dígase un cuidado específico o una patología específica. Por tu experiencia, ¿cuál es la mejor recomendación tuya a los farmacéuticos para llevar a cabo una buena derivación o que nos deriven para poder ayudar y trabajar de una forma multidisciplinar e interdisciplinar, que yo sé que tú eres muy pro de eso? Pues me has hecho una pregunta bastante revesada y bastante difícil, tengo que decirte. Porque, mira, yo ahora mismo estoy en la Universidad Miguel Hernández, porque he estado con los chicos de CEFA, bueno, estoy aquí. Entonces, el formarse al máximo nivel, o sea, yo les contaba hace un rato que estaba en una ponencia con ellos. El formarse al máximo nivel, el tener una experiencia, el ser responsable en tu actuación farmacéutica en el día a día es muchísimo, porque al final hay compañeros farmacéuticos desactualizados, pero al igual y por desgracia que hay compañeros, hay dermatólogos desactualizados, porque no solo en paciente oncológico, eso os pasará en el día a día de la profesión vuestra, que un chico adolescente va con acné a un dermatólogo, le pauta una isotretinoína y le da igual el primer escalón de esa escalera, que es el tratamiento de la piel con acné, y no le recomiendan una limpieza adecuada, ni una fotoprotección, ni nada. Entonces, al final, esa derivación, ISU, me da un poco de miedo, ¿sabes? Porque al final tienes que saber muy bien a quién vas a derivar. Yo creo que a vosotros pasará, como me pasa a mí, que al final muchos compañeros farmacéuticos que se están formando en el acompañamiento oncológico, pues eso, te llaman para preguntarte. Yo, siempre que me ha pasado algo que ya no he sabido por dónde tirar, he llamado a una persona que hay aquí que me ha solventado más de una cosa, que es nuestro amigo David, porque nuestro amigo David sí que conoce a esos dermatólogos oncológicos súper especializados, y a fulanito y a menganito, y a lo más de lo más de lo más. Pero yo, por ejemplo, pues derivar ISU, o sea, estaría muy, muy pendiente, al igual que lo estoy con cualquier derivación que hago, porque obviamente nosotros no estamos para diagnosticar, pero sí para detectar. Entonces, yo pienso que con el conocimiento, la experiencia y todo lo que estamos profesionalizando nuestro servicio de dermofarmacia, muchos de nosotros estamos altamente capacitados para determinadas cosas. En el momento que ya tú ves que es que no, tienes que derivar, pero ojo también con las derivaciones y con ese equipo multidisciplinar que no puedes derivar a cualquiera ni con... Así, a mí mi samán, mi luz, el paciente oncológico sí o sí, por la multidisciplinaridad que tiene en su día a día, es David. David está en el día a día no solo con compañeros farmacéuticos como estamos Tomás y yo, sino que encima está eso con todos profesionales, con enfermeras, con médicos, con oncólogos, radiooncólogos, dermatólogos. Entonces sí que la derivación es muy importante, pero hay que ser muy consciente y muy responsable con esa derivación, que no vale cualquiera y menos en el paciente oncológico. David, y por último contigo, a ver, no quiero que sea yo, ¿vale? Porque aquí el que entrevista hoy como Bertín Osborne, por decir lo que de Blanca se ríe contigo en tu casa o la mía, soy yo. Tú fuiste el culpable que yo me metiera en el ambiente del cuidador del paciente oncológico y me diste la oportunidad. Pero claro, últimamente llevo haciendo varios directos y varias cuestiones por el proyecto del cáncer que tú sabes que llevo y he aprendido una cosa que me ha hecho mucho daño moral. Me han comentado inclusive que el paciente, el cuidador llega inclusive a fallecer por antes que el paciente oncológico, porque lleva el mea culpa. El cuidador inclusive no se le da el tiempo de calidad para poder tener tiempo para sí mismo y se siente como egoísta o culpable de lo que le está ocurriendo al paciente. Inclusive a mí me ha dado el caso, por desgracia,
en el mostrador encontrarme con un cuidador que ha padecido una patología por haber sido cuidador y ya al haber fallecido el paciente oncológico. Para terminar, no quiero olvidarme del rol del cuidador, ¿vale? Pero no lo quiero explicar yo porque quiero que me gustaría saber tu punto de vista en tu experiencia personal, esa parte del cuidador que creo que es sumamente importante y que a veces yo invito a veces a muchos compañeros farmacéuticos, y no sé si estará de acuerdo Blanca y Tomás conmigo, de al menos poder llevar a cabo un seguimiento o ver el tratamiento del paciente no oncológico, sino del cuidador, y no podemos llevar a cabo muchas sorpresas que está padeciendo patologías por cuidar. Bueno, bueno, antes de nada, no me digáis que no son tres máquinas estas personas que tenemos aquí, cada uno en lo suyo. Dicho esto, me estás preguntando algo donde el experto eres tú, pero bueno, yo no Ya, tengo ningún pero problema. Yo hoy, si hoy, quieres hoy, hoy, te doy mi hoy, opinión, pero hoy vamos. yo no doy de comer, como Amor Tomás dice, como Bertino Osborne, que te pone ese pedazo de comida cuando vas a su casa, pero hoy te pregunto yo. Bueno, pues Es no, que no, creo que es un rol un poquito olvidado, creo, un poquito. bueno, sí, es olvidado. Sí, es olvidado. Realmente es olvidado porque, como hemos dicho durante toda esta sesión, tanto Tomás como Blanca como nosotros mismos, todos estamos centrados en algo que es lo más importante, que es salvarle la vida al paciente. Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que rodea al paciente está centrado en eso y, como no, las personas, familiares, amigos que rodean a estos pacientes también. ¿Cuál es el tema con el cuidador? Pues que evidentemente al preocuparse enormemente por su familiar, su amigo, o lo que sea, descuida muchas veces su parte particular. Y al final, y es algo que yo te iba a decir a ti, y es cierto, o sea, todos vamos a ser pacientes y todos vamos a ser cuidadores de alguien. Esto es una realidad impepinable, o sea, es ley de vida. Y es verdad que nadie nos enseña ni a ser pacientes en el buen sentido de la palabra, ni a ser cuidadores. Por lo tanto, cuando vemos a alguien sufrir, a alguien que queremos, y nos es complicado porque ese manejo emocional pues tampoco ha sido un aprendizaje que hayamos tenido ni en nuestra educación, ni en nuestra formación profesional al uso, más que nuestra propia experiencia particular, donde aquellos que hayan tenido vivencias intensas e importantes pues habrán podido aprender y a lo mejor otros no, no todo el mundo lleva igual esto, y la situación económica también influye un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, el intentar algo tan simple, y lo hemos dicho antes, hay una herramienta fundamental en el científico, en el sanitario, que es la pregunta. Preguntemos. No solo preguntas al paciente qué tal está, pregunta al cuidador, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te centras? ¿No te centras? ¿Necesitas ayuda para precisamente, valga la redundancia, ayudar a tu paciente oncológico? Si tú estás capacitado, bien. Si no, pues obviamente podemos derivar a especialistas, especialmente, por ejemplo, que no hemos hablado de ello porque es verdad que no hemos tenido tiempo, pero yo sé que Tomás y Blanca son perfectos defensores de esto, que son las asociaciones de pacientes, igual que yo, ¿vale? Son personas que están habituadísimas a tratar este tipo de sentimientos y de emociones y de circunstancias que tanto afectan a la vida de la gente, y donde le van a dar herramientas precisamente para saber cómo actuar con el paciente. Daros cuenta que muchas veces la sensación de impotencia es tal que ellos mismos se derrumban entrando en depresiones, haciendo que ya así de por sí las situaciones complicadas sean mucho más. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Pues a veces pueden ser pues hasta familias que se acaban destrozando pues porque la madre se ha puesto mala, el padre ya ha tenido que dejar un poco el trabajo y por lo tanto no entran ingresos total, el hijo no soporta a la madre de verla así de mal y los sentimientos tal, hace pues un lío que te mueres. Así que como pues, sanitarios que somos, y por no llevarme mucho más en este punto, desde la oficina de farmacia, y me ha parecido algo tan bonito lo que ha dicho Blanca. Efectivamente, nosotros no diagnosticamos, pero detectamos. ¿Qué razón tienes, Blanca? Detectamos. Eso es lo que tenemos que hacer, poner sobre aviso, poner una alarma, estar pendientes. Y, por supuesto, algo que también ha dicho Tomás, que me ha encantado, aunque sea un gesto simplemente, leches, levantemos la cabeza, aunque sea por dos razones. Primera y la más importante, por el paciente, que es que se lo merece, que nadie se desmitar un mostrador o un ticket o lo que sea. Lo más importante que tenemos cuando entramos a una farmacia es la gente que entra. Y lo segundo, por orgullo. Levantemos la cabeza, somos un profesional preparado, listo, dispuesto, y saber para estar pendiente de lo que tenemos que hacer, obviamente tenemos que estar bajo avisor, y para eso necesitamos todos los sentidos, entre ellos también nuestra parte gesticular, que sería para hablar de otra sesión, otro webinar, de los gestos y las palabras, pero esto ya es para otra cosa. Bueno, ya para terminar, voy a pediros un favor que no tiene que ver nada con oncología,
¿vale? Porque yo públicamente quiero agradeceros una cosa y no me voy a extender, ¿vale? Que nos conocemos y me conozco y lo prometí. Las tres personas que tenéis aquí delante, ante todo, quiero recordar una cosa. Están aquí sin pedir absolutamente nada a cambio, solo porque quieren formar, ayudar y creen en la profesión. Y les honra, porque se lo digo siempre a Tomás. Teniendo el puesto que tiene Nacional, siempre está a golpe de una llamada, de un mensaje que a mí me llena, que son mensajes bonitos que me manda y no me importa decirlo, que me dice, pídemelo que yo te lo hago por ti. Blanca me manda corazones y me pone amigo en mayúsculas que siempre la querré y le diré. Y yo de David Garduño no puedo decir nada porque sabe que lo quiero como un hermano y por cosas bonitas que van a pasar en nuestra vida como más que hermanos, porque no me quiero emocionar por temas personales, que se lo agradezco personalmente. Pero también quiero agradecer a todo el equipo de Interexpresa, sobre todo por haber confiado como empresa en un proyecto oncológico como es este webinar, a Farmaventas por apostar por un webinar como es el oncológico, un tema delicado. Y lo que os quiero pedir el favor último es el siguiente. No me quiero ir sin que os contéis un poco vuestra vida, vuestra situación actual. Y me explico. Sé que me gustaría que todo el mundo supiera lo que está haciendo David con la Recho-Posay en el paciente oncológico, por si alguien se quiere poner en contacto con el equipo de David y los colegios farmacéuticos. Sé todo lo que está haciendo el consejo y me consta. Y quiero que hable un poco Tomás de lo que está en qué situación. Y sé que la felicito públicamente a Blanca, que está dentro de una cosa que es súper chula, que es su curso, que me gustaría también que hablara para terminar sobre ello. Así que empiezo como empecé. Empiezo por Tomás. Tomás, ¿en qué situación está el consejo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y qué queréis proponer a día de hoy? Aunque no tenga que ver con el mundo de la oncología. A ver, el Consejo está metido en muchos follones, en muchas historias, porque representamos a todos los colegios de farmacéuticos y tenemos, muchas veces solo pensamos que existe la farmacia comunitaria, pero desde el Consejo trabajamos para los analistas clínicos, para hospitales, industria, distribución, para la investigación y la docencia y la salud pública, que son áreas en las que trabajamos más allá de la oficina de farmacia, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos proyectos en todas estas áreas. En el mío en particular, en la dermofarmacia, nosotros yo creo que nos encontramos en una situación en que muchos farmacéuticos están a lo mejor pues con la mosca detrás de la oreja de si los productos dermocosméticos se encuentran en otros canales, el mundo online nos va a comer no sé qué. Y nosotros tenemos una idea clave, ¿no? Nosotros, hay unas situaciones que se da a día de hoy en nuestro país, que es, y es por desgracia, nos gustaría que no se dieran, pero es la realidad. Tú a día de hoy no puedes ir directamente a atención primaria, porque no te van a atender, necesitas pedir una cita que a lo mejor tarda 2 o 3 días o una semana, atención primaria, y un dermatólogo público, si ellos te tienen que derivar a dermatología pública, puede tardar 6 meses en recibirte, ¿no? Es verdad que muchas cosas las resuelven en atención primaria, pero nosotros tenemos mucha consulta inmediata de me ha salido esto, me pasa esta cosa, me pasa lo otro, ¿no? Claro, nosotros, por un lado, cada vez tenemos más consultas sobre la piel y debido, primero, a que el paciente no puede ir a otro sitio y después que desde la pandemia el paciente se ha dado cuenta del potencial que tenemos como en recomendación, en resolución de problemas, en acompañamiento y nos lo está pidiendo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar todo lo que es en el área de dermofarmacia y tenemos que pero dejar a un lado lo que es el producto y poner en el centro el paciente. Esto es lo más importante. Y tenemos que pasar de dar ese consejo que dábamos cuando entregábamos un producto a hacer un servicio de dermofarmacia enfocado al paciente en el que al final, sin lugar a duda, habrá un producto. Pero el centro tiene que ser el paciente. Y por eso estamos apostando mucho por pasar de lo que era el consejo al servicio de dermofarmacia y enseñando mucho a los farmacéuticos, pues cómo lo deben realizar, cómo lo deben hacer, y es algo que estamos haciendo tanto en jornadas nacionales como en todas las jornadas locales
que se están haciendo y ahora venimos Blanca y yo de estar en Granada y estuvimos, bueno, yo sobre todo estuve dando este mensaje, ¿no? Y que es hacia donde nos queremos enfocar. Igual que hablo de cualquier otra patología y del paciente oncológico más, y del paciente oncológico estamos, pues tenemos algunas formaciones en las que habéis participado vosotras tres. Tenemos este canal de vídeos de efectos secundarios que son tanto para la población como para los pacientes, como para incluso para los farmacéuticos, para que tengan ese conocimiento, y en el que os tengo que agradecer a los tres que hayáis participado de una manera u otra, ¿no? Así que esto es hacia donde está enfocado el Consejo. Bueno, gracias a ti. Se pasa muy bien, tengo que decirlo. Yo estoy serio hoy por el tema que estamos tratando, pero no voy a olvidarme de ese día nunca, por muchas cuestiones. Blanca, cuéntanos un poco. Sé que estás haciendo un curso súper chulo y sé que estás avanzando a pasos agigantados con tu hijo, que es tu marca. Cuéntanos un poquito en qué estás. Pues mira, estoy en muchas cosas, por supuesto, en el curso experto en dermo, como bien dices, en el que hago especial énfasis en todo lo que ha dicho Tomás, que para mí es primordial. Sí que debemos de ocuparnos de la multicanalidad, del online, de grandes superficies, de la reventa de nuestra recomendación, etcétera, pero para eso debemos formarnos al máximo nivel en todas las alteraciones y patologías cutáneas. Mira, yo cuando conocí a Tomás, cuando él entró de jefe, de gran jefe de Vocal Nacional, que salió Cristina Tiemblo, dijo: mi objetivo principal, y eso lo pongo en el curso, y en objetivo principal se ha perdido un poco, ¿verdad? Ahora sí. Ya está recuperada. Ahora sí. Ya está. Mi objetivo principal, palabras de Tomás Muret, es que las 22.000 farmacias vayamos alineadas en el mensaje que damos hasta ante un tipo de consulta o alteración de la piel. Es decir, él no lo ha dicho, pero ya os lo digo yo, en el Consejo, o sea, farmacéuticos, la página web del Consejo tiene protocolos de actuación farmacéutica para cada tipo de consulta. Para rosácea, aparte de tu farmacéutico informe y demás, hay unas infografías hechas sobre acné, sobre rosácea, sobre hiperpigmentación, sobre dermatitis atópica, sobre psoriasis, con el trabajo que todo eso conlleva para todos los vocales. Entonces, todas esas herramientas están ahí. Entonces, mi cruzada es ayudar a compañeros farmacéuticos, como he ayudado siempre con formación, a formarse al máximo nivel en alteraciones de la piel y en patologías cutáneas, en acné, en rosácea, en momentos de la vida, como puede ser el cuidado de la piel del bebé, como puede ser el cuidado de la piel de la embarazada. Te perdió ahora. Ahora. Blanca. ¿Me oís? Ahora. Sí, Sí. ahora sí. Sí. Se ha Pero no cortado, te veo. ¿verdad? Sí. No. No, Te oímos, estás te oímos. congelada. Te oímos, no Estás te un vemos, pelín pero te congelada. oímos. ¿Me oyes? Ahora parece que no. Yo creo que ahora sí que se ha ido. La universidad. Se Le han cortado. La universidad le ha cortado el wifi. Total. Bueno, David, cuéntanos un poquito tú, cualquier colegio farmacéutico que nos esté escuchando, cualquier farmacéutica que quiera formarse con todo lo que hacéis, cómo puede ponerse en contacto con ustedes y cómo lleváis a cabo todo. Bueno, dame un minuto simplemente para... Es que lo hacemos siempre, pero es que me parece que es lógico hacerlo. Qué suerte tenemos de tener a una persona como Tomás, de representante nacional de los vocales de Dermo, o de las dermofarmacia en este caso, a una persona como Blanca que abandera la ciencia y la formación, por ende orgullo de compañeros profesionales, porque hemos normalizado algo que evidentemente podría ser normal, pero no es lo que yo veo de manera habitual en otras cosas. Entonces, bueno, brindemos todos por la suerte que tenemos en ese punto y, por supuesto, también de gente como tú abanderando un proyecto de Juntos por el Cáncer, del cual creo que te haces, te lo digo serio, te haces de menos cuando esto es la leche, el movimiento que crea este ISU. Dicho esto, ¿cómo podemos o cómo puede la gente formarse, o por lo menos tener cierta idea sobre el manejo del paciente oncológico, que es algo que nosotros hace 9 años que ya nos dimos cuenta que los farmacéuticos tenían una carencia importante en todo lo que son los conocimientos y el tratamiento del paciente oncológico a todos los niveles, ya no solo a nivel de fármacos, me refiero a nivel de manejo psicológico del paciente, formulación magistral, inclusive la parte más comercial dentro de lo que hagamos dentro del punto de venta en la farmacia, y ahora encima con la inteligencia artificial más. Así que lo que creamos es un curso que llevamos 9 años, como digo yo, haciendo la gira como el baúl de la Piquer,
donde vamos por colegios haciendo una formación donde le damos herramientas básicas pero claves para que el farmacéutico se encuentre completamente empoderado y que pueda hacer esa atención farmacéutica, sanitaria, empática, humana, que es necesario, imprescindible, que, como hemos hablado aquí durante toda esta sesión, para que el paciente encuentre un entorno seguro. Yo siempre lo digo, que el paciente al farmacéutico le da una sola oportunidad, una. Me refiero sobre todo al paciente oncológico. Si vas al mostrador o donde seas y no las han tenido condiciones o no has demostrado que tienes determinada formación, tranquilo que no vuelve. Te lo aseguro. Ahí está. Por lo tanto, la formación es importante. Yo os invito a todos, aquellos que no hayáis hecho el curso en vuestros colegios, a que participéis cuando vayamos allí, porque creo que es un antes y un después, y aquellos que habéis estado, ojalá que os hayamos tocado internamente y que estéis haciendo esa parte que hayáis aprendido en vuestra vida particular, en vuestra vida profesional, haciendo lo más importante, que es mejorar la calidad de vida, en este caso del paciente oncológico. Bien, ahí está pues Blanca, justo en el momento. He vuelto. Justo. He vuelto. Es que en la universidad están muy adelantados para muchas cosas, pero no sé por qué el internet se ha caído. Pero bueno, perdonad que No os te he interrumpido y preocupes, se ha quedado a no mitad. pasa nada. Cuéntanos bueno, bueno, te cuento. El experto en dermo, que es lo que está diciendo, nos da todo ese mensaje que Tomás trabaja tan fuertemente y lleva a todas las provincias con todas las jornadas y demás, momentos de la vida y, por supuestísimo, lo que tenemos en nuestra farmacia, que es cada día por la puerta entran pacientes que toman muchísimos medicamentos, que tienen sus efectos adversos a nivel cutáneo, y todo esto también tenemos que dar nuestro mejor consejo. Entonces, el curso experto en dermo, fenomenal, pero es que mañana estoy contigo, Isu, en un curso colaborando, pero es que esta mañana, bien pronto, estaba cerrando las fechas con David para que ese curso que he oído que estaba explicando que él se mueve, cual Isabel Pantoja, por todos los colegios de España. Hombre, si se mueve como Isabel Pantoja, porque me haga el pollo ya, porque yo estoy esperando ya. Entonces... Ya he cerrado las fechas para Alicante, así que, compañeros farmacéuticos, todos los colegiados de Alicante, dentro de muy poco anunciaremos las fechas porque tendréis la oportunidad de formaros al máximo nivel en paciente oncológico con David Garduño y todo su equipo. Entonces, todas esas cosas tengo y seguro que dentro de 2 días estoy con Tomás, por ejemplo, en Galicia, y algún dueto nos espera dentro de poco para hablar de paciente oncológico también en unas jornadas que de momento no podemos decir. Bueno, chicos, que de verdad un placer enorme tenerlos de amigos y que seáis parte de mi familia íntima, personal, y es un orgullo teneros en mi vida. Y que yo digo lo que pienso siempre, ya creo que entro en la época vintage, de la época de la edad que voy a cumplir, y lo digo sin pelos en la lengua, no cambiéis, que el mundo os merece, de verdad, sinceramente. Así que os quiero un montón y que nos vemos en esas cosas que dice Blanqui, en los saraos, en las cervezas y esas cositas, ¿no? Pues que nos veremos, no por los pasillos de la universidad, que ojalá, pero nos veremos por todo este mundo que nos rodea y que, yo qué sé, que estamos todo el día hablando y poniéndonos al día. Para despedirme, que os quiero un montón y os dejo la posibilidad de despedir y decir lo que queráis como último mensaje. Tomás. Bueno, gracias a los tres, ya no me voy a alargar en despedidas. Y 2 cosas yo creo que se han dicho y que hemos pasado así un poco por encima, y es... tenemos que derivar siempre a las asociaciones de pacientes, a los pacientes hay que derivarlos a las asociaciones de pacientes, sobre todo en el paciente oncológico, porque es fundamental. Luego, nos falta una conexión interdisciplinar entre los profesionales sanitarios, nos falta, y es una pena que nos falte, porque luego en ocasiones creemos que estamos... o que hay rencillas entre unos y otros, y yo tuve la suerte que me invitó David a ir a la SEOM, a la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, y las enfermeras oncológicas estaban como locas por colaborar y por enseñarnos cosas y en plan por el paciente, o sea, y no había ninguna rencilla. Yo iba un poco, que a veces parece que hay como rencillas a nivel político entre farmacéuticos y enfermería, y me trataron fantásticamente, súper agradecidas. Vi que había mucha unión, o sea que entre los profesionales sanitarios nos falta
esos hilos de conexión, porque entre todos, si hubiera esos hilos de conexión, si tuviéramos más tiempo para dedicar a esos hilos de conexión, ayudaríamos mucho más al paciente y hay que buscar la forma de poder hacerlo. Y luego, a todos los que estáis en el webinar, seguid a Juntos por tu Salud, a Juntos por el Cáncer, porque yo creo que es una iniciativa brutal, que ha recibido muchos premios y yo creo que encima allí podéis encontrar muchísima información sobre el paciente oncológico y yo creo que deberíais ya estar siguiéndolos y estar mirándoles. El mejor consejo que os puedo dar hoy. Muchas gracias, amigo. Te lo agradezco. ¿Sabes qué me dijiste una vez? El día que te conocí, y es que yo con las cosas que vivo contigo, con David y con Blanca, nunca me olvido. Me dijiste, Isu, siéntete orgulloso el premio que os han dado porque te lo ha dado un comité científico. Y eso tiene mucho más valor que cualquier premio que te puedan dar. Claro, es que, a ver, tú veas que nunca me olvido de las palabras que dice el señor don Tomás Muret. No, pero hay premios y premios. Hay premios que tú puedes conseguir pidiendo, por favor, votadme en Instagram, que están muy bien, ¿eh? Y me parecen fantásticos y yo voy y aplaudo a los que ganan y estoy encantado y les tengo en gran estima. Pero hay otros premios que te da un comité científico, que te da una asociación específica y que no es por followers o por, digamos, por posicionamiento online y esos para mí tienen un valor muy, muy, muy especial. Sí, pues muchísimas gracias. Y que, por cierto, tuve la suerte también, tuvimos que fuera el consejo que nos lo diera también, que eso fue, ya sabes lo que lo vivimos y fue, Sí. Perdona la palabra, la leche. Y lo fue. Bueno, David, Blanca yo creo que ya la wifi de la universidad le ha llevado una mala pasada, está ahí que entra y sale la pobre, que lo estoy padeciendo por ella, pero lo que te quieras decir, David, todo tuyo para decir. Nada, muy rápido. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás. Derivemos de asociaciones, están ahí, quizá no los tengamos en mente, pero hacen un labor brutal. Respecto a la interprofesionalidad, no tengo, totalmente de acuerdo, Tomás. El objetivo de invitarte a aquello precisamente es, entre otras cosas, de echar puentes entre sociedades y entre profesionales sanitarios, porque el quien se beneficia sin ningún género de duda es el paciente y muchas veces es más lo que pensamos que lo que hay. Me alegra mucho que te gustara la experiencia y no te preocupes que seguramente habrá más. Y por la parte que me toca, simplemente como más que consejo es, pues no sé deciros, sino una creencia. Creeros importantes. Somos una figura sanitaria de verdad fundamental para esa parte de la sociedad que realmente, como muy bien explicado Tomás, no tiene muchas veces la rapidez de acción por otros sanitarios y acuden siempre a nosotros, por lo tanto tenemos que estar preparados. Y algo que últimamente digo también en mis ponencias, pensar que desde el mostrador también se salvan vidas. También salváis vidas desde el mostrador. No solo lo hace un cirujano cardíaco poniendo una válvula a un paciente. Créanme, también se salvan vidas. No tenemos tiempo para hablarlo mucho, pero ya os diré algún día cómo. Pero se salvan vidas del demostrador. Dicho esto, Isu, y agradecerte a ti especialmente la webinar, evidentemente a Mar, a Farmaventas, a Tomás su disponibilidad como siempre y bueno, la parte humana que es increíble, y a Blanca, que os voy a contar, a nuestra Blanqui, maravillosa, espectacular, siempre tan cercana y una profesional de que se aprende tanto igual como Tomás y como tú. Oh, gracias. Pero como somos unos caballeros, Blanca, te dejamos que despidas tú el webinar. ¿A que sí? ¿A que sí? Voy a ser rápida porque si se cae todo antes que llegue un estudiante a crack, así que tú despides. Es que ahora me voy a un taller con ellos, se ve que quieren ya que le dé paso a la cosa. Bueno, lo que han dicho Tomás y David, no puedo estar más de acuerdo, el tema de las asociaciones es vital para todos los pacientes y sobre todo para el paciente oncológico, incluso en ese proceso de aceptación de la enfermedad, acompañarles si es necesario, como a mí me ha pasado más de una vez. Les tiendes la mano, les acompañas y luego ya todo va rodado. El saber, el creer, el responsabilizarnos y el obligarnos a informarnos al máximo nivel para esos pilares fundamentales antes de que empiece un tratamiento oncológico, durante y después, porque eso va a hacer quizás y muy probablemente que una radioterapia no afecte igual y que todos los tratamientos oncológicos no afecten igual. Y aparte de la derivación a las asociaciones de pacientes, a mí siempre me gusta decir, ya lo sabéis, que es fundamental para todas las farmacias el enterarnos bien dentro de esa multidisciplinariedad, también de otras cosas, de una peluquería, de un sitio donde ir a hacerse las uñas, o sea, el tema estético y el dónde pueden acudir
para decirles bien seguro que no pueden acudir a cualquier sitio y al acompañarles también si es necesario. ¿Vale? Las prótesis capilares, todas esas cosas tenemos que ser muy conocedores si en nuestra farmacia realmente no disponemos de esos servicios. Ha sido un placer y un honor volver a estar con vosotros aquí un día más y espero que nos veamos en el online o en físico dentro de muy poco. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengáis un buen día y nos vemos pronto. Chao. Adiós. Chao, adiós. Chao, buen día. Adiós. Chao a todos. Hasta luego.